Luz y sal. Espero que te sea útil. En, en las lecturas bíblicas siempre estoy preguntándole a Dios, ¿qué me vas a mostrar de nuevo? ¿Qué tengo que aprender nuevo? ¿Qué tengo que entender nuevo? Hazme la lectura como una nueva historia, Señor. Y no recuerdo si fue ayer, creo que fue ayer. Estaba yo leyendo a Samuel, 1 Samuel 13, capítulo 13, lo tengo aquí en la mano. Y leía yo a Saúl lo que, bueno, la etapa en la que ya van a empezar los reyes, porque a partir de Samuel, los hijos de Samuel como que no están haciendo bien su función de juez y profeta, y entonces la gente clama por un rey, como ya lo había profetizado Dios desde Moisés en el Pentateuco, y dice que los hombres iban a pedir un rey. Y entonces a Dios le desagrada esta idea, pero Dios les permite tener un rey. El rey que es ungido por el Espíritu Santo se llama Saúl, es un muchacho alto, guapo, de, de Dan, de la familia de Dan. Es un muchacho que aunque era alto, bien parecido, fuerte aparentemente, tenía un carácter muy débil, ¿no? No voy a entrar en esos detalles, quisiera entrar en la parte en donde él siempre está desenfocado de Dios. Él siempre tiene impaciencia, él siempre quiere hacer las cosas antes que las cosas tengan que ocurrir. Él no acepta las cosas que Dios manda con puño y letra, con palabra y palabra, coma y acento. Nunca las acepta. Nunca las acepta, yo creo que por miedo a quedar mal, por miedo a fallar, por medio a... Perdón porque yo me identifiqué con él a tal grado que me solté a llorar y le dije, Dios, perdóname cuando soy Saúl, cuando soy soberbio, cuando tengo miedo, cuando siempre fallo, cuando me gana la estupidez y la desobediencia y cuando siempre erro. El otro día me pasó algo que podría ser muy mínimo, o sea, tú podrías decir, pues eso qué, pero fue cierto, recibí una mala noticia en un trabajo, salí molesto, terminé mi curso de otra materia que yo tenía ahí y tomo el Mexibus. Lo tomo de tal manera que cuando va llegando el Mexibus, trato de ser el primero bueno, el que alcanza el Mexibus. Corro hacia el Mexibus y me subo en la última puerta. Generalmente siempre me subo en la puerta que está en donde está el conductor. Me subo, estoy ahí un rato, voy haciendo hígado, voy tratando como de hablar con Dios y haciendo hígado. Y por alguna razón que no entiendo, bueno, sí entiendo, me gusta irme hacia adelante. Siempre pienso que la puerta de atrás no tiene sentido ir atrás. Además, de repente se estaciona en donde el Mexibus tiene acceso a los torniquetes y quedo pronto a los torniquetes. Me gusta caminar rápido, no me gusta estar entre la gente, no me gusta socializar. Me gusta llegar pronto, encerrarme y tratar como de encontrarme en mis lugares donde estoy con Dios, aunque como puedes escuchar, siempre contaminado de ruido. Pero curiosamente se empieza a vaciar el Mexibus, me voy hacia la puerta de delante y oh sorpresa, cuando llega el momento de la bajada, el Mexibus, la puerta que era más accesible, queda siendo la de atrás. Y dije, Dios, perdóname las veces que en ese momento no había leído a Saúl, en ese momento iba yo enojado. Perdóname, Señor, por no entender cuando tú me pones en un lugar y yo me muevo de ese lugar de una manera irresponsable. Ahora quisiera que escucharas qué hizo Saúl con esto y que entendieras cómo me proyecto en esta idea y cómo te recomiendo que si eres como yo, impetuoso, impaciente, que quieres hacer las cosas aunque las cosas no funcionen, que las quieres torcer o quieres darle una manita a Dios para que las cosas funcionen como a veces yo estoy tentado a hacer y que creo que a veces lo he hecho muchas veces. Siempre me adelanto a las cosas que Dios quiere que sean de otra manera y por lo tanto me contristé a tal grado que me solté a llorar y me puse a orar con Dios aquí sentado en donde ya te puse en alguna vez donde me siento a orar. Entonces, nada más quisiera citarte esta parte. Se llama en Reina Valera porque tienden a subtitular. Le llaman Guerra contra los Filisteos, capítulo 13. Dice, había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaba
con Saúl, 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Jabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo y cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos, a todo Israel oyó que decía Saúl, perdón, y todo Israel oyó que decía Saúl: ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y muchos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Had y Jalad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y entonces Saúl dijo: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Perdón, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, que, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Y entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Y entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre la tierra de Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no lo has guardado, lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Jabad y a Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres, y Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. O sea, Dios no importa. Importa el número de personas que tengo y los recursos que tengo. Dios no es todopoderoso para salvarme. Dios no está por mí. Dios no sacó a mi pueblo de Egipto. Dios no nos libró del peor ejército que había en ese momento, una potencia mundial militar. Dios no abrió el mar muerto. Dios no mantuvo a su pueblo 40 años con maná, sin que se rompieran sus vestidos, sin que se hincharan sus pies. Tuvieron agua, comida, no tuvieron que trabajar, no tuvieron que producir riqueza como lo entiende el capitalismo. Se le empezó a ver la gente. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces hay que empezar a resolver las cosas a mi manera. Como es a mi manera, pues entonces yo soy el digno de ofrecer el sacrificio. En este caso, los que ofrecían sacrificio eran los sacerdotes. Y en este caso el sacerdote era Samuel, porque ya había muerto Elí y sus hijos, por lo que en la Biblia te narra anteriormente. Entonces, ¿qué hago? Me brinco la autoridad de Dios, me brinco la autoridad de Samuel y hago las cosas a mi manera para ver si resultan bien. Eso se llama sagacidad, eso no se llama sabiduría. La sagacidad te puede llevar a meterte en más problemas de lo que la sabiduría te pudo haber evitado. Y aquí es donde me empecé a sentir como consternado, ¿no?
porque quién sabe qué tantas cosas pude haber logrado si a lo mejor hubiera tomado un poquito más tiempo y esperado los tiempos de Dios. Empezando por apresurar el juicio contra esta señora por lo de la casa que me rompió, siguiendo con muchas otras cosas que he hecho en mi vida que siempre han sido a las locas y a las tontas, y que se supone que como cristiano yo no debería de hacer a las locas y a las tontas, pero me sigo viendo que cuando de repente me dicen, es que hay esta actividad, pero no te preocupes, es para tanto tiempo. Yo empiezo a tratar de sacar la actividad antes de tiempo porque, según yo, mejor antes que después. Aunque al final los tiempos de Dios son perfectos. Déjame que te muestre otra locura. 1 Samuel 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le trajera las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a las guarniciones de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro hacia el sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizás haya algo que Jehová, quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ojo, la diferencia: allá se desertan, hago el holocausto, acá el hijo dice, no, aquí no importa la cantidad. Si Jehová está conmigo, uno correteará miles y 10 correteará 10,000. Eso lo dice en su palabra con Moisés, ¿no? O sea, son cosas que ellos tenían que como que saber, porque como judío tú tenías que memorizar el Pentateuco. O sea, no era de que lo leyeras, tenías que memorizarlo, y más si estabas en cargos de liderazgo. O sea, si eres rey, si eras sacerdote, si eras profeta, tú tenías que saberte al dedillo las reglas del juego, porque ellos tenían mayor responsabilidad porque tenían a cargo al pueblo, ¿no? Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Así nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos les dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y en el campo, y toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. Y también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo mucha gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba en
con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces en los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano, y juntando Saúl a todo su pueblo, que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos, que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de alrededor del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Otra buena decisión de don Saúl, una muy buena decisión de Jonatán, y don Saúl haciendo las cosas mal. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo, y entonces pues el pueblo en el bosque, y aquí que miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y él mojó en un panal de miel, y llevó la mano a su boca, y fueron aclarados sus ojos. Y entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha dicho, nos ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. ¿No? Ahora van las buenas decisiones. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. O sea, no solo turbó al país con eso, turbó al país cuando se hizo rey, cuando hizo el sacrificio que no debía de haber hecho, porque entonces todo lo demás se empezó a fastidiar por haber pecado. El pecado trae consecuencias. Ahora escucha. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mejor estrago en los filisteos. Hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Agalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo comió con sangre. Pecado, porque recuerda que la sangre es vida, y dijo Jehová que esa sangre era derramada en la tierra, y nada que comieses que tuviese sangre debía de ser consumido con la sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo de la carne con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prebarbicado, rodadme ahora acá una piedra grande. Prebarbicado es hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, o sea, contradecir la palabra de Dios. Además, dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidle que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed aquí, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano una vaca aquella noche, y degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Perdón. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en la mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. El pecado trae consecuencias.
Sigue escuchando las tonterías que siguió haciendo este señor. Entonces dijo Saúl, ojo, no recibiste respuesta, no te dijo si sí o si no. Ahora ve lo que hizo él, otra vez, me precipito y hago mi voluntad. Saúl, venid acá, dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved, porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. ¿Por qué iba a morir? Porque el Señor hizo un juramento por sus propios calcetines, dijo que había que acabar con una población con, con, sin comer, en ayunas, y hasta que no lo hicieran, no iban a comer. Ok, entonces espérame. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Yo no sé si la respuesta era, haz lo que bien te pareciere, porque no sabían que el tipo ya lo había dejado el Espíritu Santo, o haz lo que bien te pareciere porque pues, le tenían miedo, finalmente era el rey. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y luego Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. O sea, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho, y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel en la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán, ¿no? O sea, que si no lo mataba, además, iba a ser castigado por Dios, ¿no? Entonces él tenía que matar a su hijo, ¿no? Cuando el que tendría que estar muerto sería él, ¿no? Por haber hecho un sacrificio que no le pidió Dios. Pero espérame, sigue la tontería. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar después de haber tomado posesión del reinado de Israel. Saúl hizo guerra a todos los enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Aarón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era el vencedor. Le reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isaí, Malquisúa, y los hombres de sus dos hijas era de la mayor Merab y de la menor Milca. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo en el que Saúl y todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo combatía consigo. Perdón, estaba yo revisando algo que creo que se me perdió. Ah, sí, ya decía yo que me había comido un párrafo. Estaba yo buscando el párrafo donde me perdí. Ok. Me perdí en un párrafo. Perdón. Saúl, Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, y sin duda morirás, Jonatán. Perdón, cuando volteo me pierdo. Sabes que tengo estrabismo y hipermetropía. No es excusa. Simplemente me disculpo. Pero aquí va la parte interesante, que va a ser Saúl y cómo Dios está por encima de nuestras decisiones humanas, y cuando se trata de salvar la vida, Él no acepta juramentos que vayan en contra de la vida de un justo. Dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, o sea, después de lo que dijo él, y Dios me añada, sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Pues que ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonatán.
Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y todo lo que te cité hace rato, que se me fue, no sé por qué quebré ahí la lectura, ¿no? Pero el punto al que yo quería llegar, ¿no? Hay otro pasaje en donde incluso después de ganar las batallas, este señor hasta se pone un ídolo, un monumento para él, ¿no? Todo un desastre. La pregunta, bueno, es todo esto a raíz de qué? Bueno, porque el señor tomaba atribuciones que no tenía, precipitaba decisiones que no debía, hacía cosas para que los hombres no le fallaran, para que las cosas no le salieran mal, aunque las cosas las hace bien y las arregla bien y las pone en su lugar. ¿Quién? Dios. Si ya oíste que cuando hiciste un sacrificio, cuando hiciste algo, Dios ya no está contigo en ese tiempo, así era. Entonces, ¿qué sigues haciendo? Ahora, en el caso de nosotros como cristianos, bueno, ¿qué nos toca? Pues si yo soy cristiano, yo entiendo que el Espíritu Santo no se va a ir de mí, pero lo puedo contristar o apagar, entonces, por lo tanto, ¿qué me conviene a mí? Para los cristianos moderados, dicen que es para reconciliar tu relación con Dios. Yo siempre digo que es para que Dios no me deje solo, no me abandone. O bueno, porque si tengo el Espíritu Santo no esté apagado adentro de mí, como lo debas entender. Pero la idea es, pide perdón, confiésate, contrístate, pide perdón. Pídele a Dios que te vuelva otra vez a dar una oportunidad para hacer bien las cosas y dejar de estar haciendo tonterías. Hay pecados muy graves y hay cosas que parecen pequeñas y son muy, muy graves. Yo estoy viviendo las consecuencias de muchas de ellas, muchas. La que más me duele es mi hija. Entonces, pues mal consejo. Revisa revisa las prioridades de Dios. Luego revisa tus prioridades. Y luego revisa si tienes que torcer la mano de Dios. Y no mejor esperar que lo que está pasando sea para honra y gloria de Él, lo que sea. Y que sus tiempos son perfectos. Y conste, te lo está diciendo alguien que a cada minuto que le ponen una tarea y la tarea le dice, no te preocupes, la vamos a ver mañana, él empieza a tratar de resolverla hoy. En Cristo Jesús, espero que te sea útil la información, luz y sal.